Buenas alumnos, en este video nos vamos a encontrar con el estudio del líquido cefalorraquídeo, su origen, su circulación y las cavidades ependimarias. ¿Qué es lo que pretendemos de ustedes en esta clase? Que conozcan el origen y la composición del líquido cefalorraquídeo, que comprendan la anatomía funcional del mismo, cómo son sus vías de circulación, que reconozcan las cavidades ependimarias, no solo en el cadáver en la cátedra, sino principalmente en los estudios imagenológicos del paciente vivo, y que apliquen ese conocimiento anatómico para comprender el origen de alguna de las patologías principales de ese líquido y las cavidades. Nosotros creemos que el estudio del líquido cefalorraquídeo es algo relativamente nuevo, pero ya en el antiguo Egipto se sabía que el líquido cefalorraquídeo envolvía el cerebro y sospecharon algunas de sus funciones, que veremos posteriormente. En 1692 Valsalva y un poco después Cotugno establecen la continuidad del sistema ventricular con el sistema subaracnoideo, es decir, que todo era una misma cosa. Hubo que esperar a 1827 a que Magendie hiciera la primera descripción completa del líquido cefalorraquídeo, incluyendo su producción, su reabsorción y cómo era el pasaje de las cavidades ependimarias al sistema subaracnoideo. La aplicación clínica vino casi 70 años después, con la primera punción lumbar para poder diagnosticar ciertos procesos meningios. Y en 1912 se describe la composición del líquido cefalorraquídeo y la citología de ese líquido casi como la conocemos hoy. Entonces, del líquido cefalorraquídeo vamos a ver el origen, la circulación, que son tanto las cavidades ependimarias como cómo se mueve el líquido en esas zonas, y la anatomía imagenológica. La composición del líquido, acá a la derecha están viendo una punción lumbar, y si ven en la jeringa parece que contiene agua. Bueno, es tan fácil porque el 99% del líquido cefalorraquídeo es precisamente eso, es agua. Con un pH casi neutro de 7,32, similar al de la sangre. Tiene un bajo nivel de glucosa, muy bajo nivel de proteínas, no tiene glóbulos rojos normalmente, muy pocos glóbulos blancos, y su aspecto es límpido, es claro, es como el agua cristalina y la consistencia un poquitito más elevada. Su origen, ¿dónde se origina? Es típico decir que el origen de ellos está dado en los plexos coroideos que se encuentran dentro de los principales ventrículos cerebrales. Su principal origen es el plexual, pero no es el único. Es decir, son vasos de microcirculación provenientes de la irrigación encefálica que están cubiertos por células ependimarias especializadas que como ultrafiltran la sangre y produce el líquido cefalorraquídeo. Cushing en 1914 descubrió ese origen y lo registró aclaradamente, y representa el 60 al 80% del volumen total del líquido cefalorraquídeo. Pero también tenemos un origen extraplexual. Ese origen extraplexual es el tejido cerebral que está en contacto con el espacio subaracnoideo. Los vasos sanguíneos de ese espacio, el mismas células ependimarias ventriculares, el líquido intersticial que tenemos en el sistema nervioso, y todo eso origina aproximadamente el 20 al 40% de todo el líquido cefalorraquídeo. Su primer origen es el plexual, pero también tenemos un origen extraplexual. Lo descubrió en 1972, o sea, relativamente hace poco, Milhorat. ¿Cómo son las cavidades ependimarias? Para ver las cavidades ependimarias vamos a usar el Complete Anatomy como usamos habitualmente, y dentro de nuestro cerebro nosotros tenemos estas cavidades ependimarias que están marcadas en celeste. Y las cavidades principales se componen de ventrículos laterales, que tienen distintas porciones,
es esta imagen de C que tenemos con una prolongación posterior, es el ventrículo lateral, impar en el medio del cerebro tenemos el tercer ventrículo, asumimos que el ventrículo lateral derecho es el primero, el ventrículo lateral izquierdo es el segundo, este vendría a ser el tercer ventrículo, y debajo en el tronco encefálico tenemos otra cavidad un poco más pequeña que es el cuarto ventrículo. Todas ellas interconectadas entre sí, ya veremos por qué. Y entonces veremos en detalle cada una de ellas. El ventrículo lateral, que acá tenemos, ¿sí?, presenta tres prolongaciones. Esas tres prolongaciones son el asta frontal, hacia arriba y hacia adelante, el asta temporal, hacia abajo y hacia afuera, y el asta occipital, hacia atrás. Y tenemos una zona donde todas ellas se interconectan que se denomina el atrio del ventrículo lateral. De ahí tenemos un orificio que conecta los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, que se denomina foramen interventricular, anteriormente llamado foramen de Monro. Luego tenemos el acueducto de Silvio y la cavidad conocida como el cuarto ventrículo. Y de ahí hacia abajo del cuarto ventrículo va a salir el conducto ependimario que está en toda la médula espinal fundamentalmente. Veamos en detalle cada uno de ellos, de esas cavidades ependimarias. Empezaremos por los ventrículos laterales. Recordemos, prolongación o asta frontal, temporal y occipital con un atrio central en el cual se reúnen. A la izquierda están viendo una imagen en el vivo de lo que es la comunicación interventricular, el anteriormente llamado agujero de Monro, ya que acá estamos haciendo una ventriculoscopía, es decir, lo estamos viendo en el vivo adentro del ventrículo. A la derecha vamos a tener un molde de la cavidad ependimaria del ventrículo lateral. Y lo vamos a repasar con el Complete Anatomy. Y cada una de estas regiones tiene límites claros, precisos, reales, anatómicos, y veamos cuáles son. Del ventrículo lateral, el asta frontal. El techo está dado por el cuerpo calloso. La pared anterior está dado por el forceps menor. Internamente, es decir, lo que separa a ambos ventrículos, pero por dentro, entre los dos, es el septum lucidum o septum pellucidum. La pared lateral, en este hueco que tenemos acá, está la cabeza del núcleo caudado. La pared inferior lo constituye el pico del cuerpo calloso y presenta el orificio del foramen interventricular. Un poco más hacia atrás, su porción central, es decir, totalmente en contacto con el cuerpo calloso, sigue teniendo como techo el cuerpo calloso, el septum lucidum como pared interna o medial. La pared lateral sigue siendo el núcleo caudado, pero ya no la cabeza, sino su cuerpo.
Y la pared inferior está dada por varios elementos: la estría terminal, el tálamo y el plexo coroideo que va a entrar por ahí. Pero sobre todo se ha producido el desprendimiento acá de el fornix. Y el cuerpo del fornix forma parte de la pared inferior de esa porción central del ventrículo lateral. El atrio, que era el lugar donde se reunían las tres astas, tiene de techo el cuerpo del cuerpo calloso. En la pared anterior es la cola del núcleo caudado, ¿sí?, más el glomus coroideo. La pared medial está dada por el forceps mayor y el pilar de ese fornix. La pared lateral está dada por la cola del núcleo caudado y el tapetum, y la pared inferior por el trígono cerebral. El asta occipital, la porcioncita más posterior que nosotros tenemos, el techo lo conforma el tapetum. La pared medial es el bulbo del asta occipital, está totalmente por dentro del lóbulo occipital. Ahí también van a tener en la pared lateral las radiaciones ópticas de la vía óptica, que la veremos posteriormente. Y la pared inferior está dada por la eminencia colateral. Mientras que el asta temporal, vamos a aclarar el dibujo, que era esta que teníamos acá, ¿sí?, el techo lo constituye la cola del núcleo caudado, la estría terminal y el tapetum. La pared medial lo va a dar la fimbria del hipocampo y el plexo coroideo lateral. La pared lateral el tapetum. Y la pared inferior la eminencia colateral. Con todo eso tenemos los límites que están conformados en el ventrículo lateral, en todas sus porciones. Si lo sacamos, nos vamos a concentrar un poquito en el ventrículo medio o tercer ventrículo. Y ese ventrículo medio o tercer ventrículo, que era el que teníamos la visión acá en la ventriculoscopía, también va a tener unos límites muy precisos y reales. ¿Cuáles van a ser esos límites? Pongamos así, en lo más grande posible, y vamos a tener como límites la pared lateral, es decir, que está a ambos lados de ese tercer ventrículo. Principalmente el tálamo, ¿sí?, la estría medular intertalámica, la adhesión intertalámica, la anteriormente llamada comisura gris, ¿sí?, y una zona que se encuentra a esta altura por delante y por abajo del tálamo, que se denomina el hipotálamo, que era una zona topográfica. El borde anterior, como lo vemos acá, está dada por las columnas del fornix y su receso triangular, la comisura anterior, el receso supraóptico y el quiasma óptico. Vamos a sacar algunos elementos para que lo podamos ver en más detalle. Y entonces vemos esa pared anterior. Y también tenemos, fíjense acá,
una prolongación que acá está bastante horizontal en el dibujo, pero que es un poquitito más vertical, que es el borde inferior, que es esto que está acá, en la unión de la cara anterior con la cara inferior, y esto es el infundibulum, es decir, el sector que se va estrechando por dentro del ventrículo, hacia adelante y hacia abajo, que está adentro del tallo pituitario, y que se denomina el receso infundibular o infundíbulo. A su vez también tenemos hacia atrás, como límite de ese piso, el tuber cinereum, los cuerpos mamilares y finalmente el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales. El borde posterior tenemos un elemento que es la pineal, y eso nos va a marcar algunas cosas. Entre esos tenemos la comisura venular, el receso suprapineal, el receso pineal y la comisura posterior. Todo eso va a dar el límite posterior del tercer ventrículo. El techo, si bien tenemos los plexos coroideos acá, también va a estar dado por la porción inmediatamente por debajo del trígono cerebral. Por ejemplo, por el velo interpuesto. Y presenta el orificio del foramen interventricular y el orificio del acueducto mesencefálico, anteriormente llamado acueducto de Silvio. Y luego hacia abajo tenemos la más pequeña de las cavidades, que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo presenta, entre otras cosas, orificios en los cuales se contacta la cavidad ependimaria con la porción subaracnoidea, y entre esos tenemos uno medial y dos laterales. Ese medial y ese lateral son los que producen la salida del líquido cefalorraquídeo de dentro de las cavidades a el espacio subaracnoideo, que era el central, y los laterales el agujero de Luschke y de Magendie. Recuerde que Magendie era el primero que estableció cómo era la circulación del líquido cefalorraquídeo. De esas cavidades ependimarias van a salir los elementos a formar parte de el espacio subaracnoideo, y vamos a tener una serie de cavidades de meningias en las cuales tenemos mucha acumulación de líquido cefalorraquídeo. Podemos ver acá a la derecha que eso se acumulan en tres cisternas principales cerebrales. El 1 marca la cisterna basal por delante del tronco encefálico y debajo del cerebro. La cisterna ambiens, que está por arriba del cerebelo y debajo del cerebro, detrás de la pineal. Y acá abajo del cerebelo, marcada como 3, estaría la cisterna magna. ¿Cuánto se produce de líquido cefalorraquídeo por día? Aproximadamente 180 mililitros, es decir, 520 microlitros por minuto, lo cual hace que aproximadamente se renueve 3 veces al día la circulación normal. ¿Por qué? Porque el volumen líquido cefalorraquídeo en un recién nacido tiene aproximadamente 50 mililitros, en un niño tiene 100 mililitros y en un adulto aproximadamente 150, como una idea general. En los ventrículos laterales son los ventrículos más grandes con unos 30 mililitros, el tercero y el cuarto son pequeños con 10 mililitros, los espacios subaracnoideos cerebrales y las cisternas 25 mililitros, y la mayoría es en el espacio subaracnoideo espinal de 75 mililitros.
Recuerde que tenemos ese saco llega hasta L2, L3, por lo tanto es una gran cavidad. La circulación. ¿Cómo es el sentido de circulación de las cavidades? Desde el cuarto ventrículo habíamos dicho que a través de los orificios de Lusca laterales y de Magendie medial se accede a las cisternas, al saco dural espinal y a través del óvex con el conducto ependimario medular. Pero desde ahí tenemos un sentido de circulación en el líquido subaracnoideo, generalmente siempre ascendente, nunca vuelve hacia atrás, aunque en el líquido cefalorraquídeo del canal raquídeo es bidireccional, es decir, tenemos una circulación que baja y otra que sube, ¿sí? Siempre va buscando la vellosidad subaracnoidea. Como todo líquido tiene una determinada tensión y nosotros lo usamos para hacer la punción lumbar, esa tensión aproximadamente va a ser en un adulto alrededor de 20 a 25 centímetros de agua, ¿sí? Y cuando lo ponemos en decúbito lateral al adulto, generalmente es la forma que lo usamos para hacer la punción lumbar, es entre 6 y 18 centímetros de agua, aunque más frecuentemente encontrar 15 centímetros de agua. Y una vez que tenemos la circulación, ¿por qué se mueve? Bueno, el flujo se realiza por un movimiento ciliar ependimario. Las células que tapizan las cavidades ependimarias son ciliadas, tienen como pelitos, y ese proceso conjunto hace que ese líquido cefalorraquídeo se mueva. El movimiento respiratorio con las distintas presiones, tanto en sistema vascular, torácico y abdominal, hace que se transmitan esas presiones a los elementos vasculares intrarraquídeos y a su vez eso mueve levemente la onda de líquido cefalorraquídeo. Lo mismo que los latidos arteriales, que en el sistema nervioso es muy importante. Si uno ve un cerebro vivo, da la apariencia de estar latiendo, de tanta presión que tiene y de tanto flujo sanguíneo que tiene. Y por último, tiene que haber un gradiente de presión entre el sistema ventricular subaracnoideo y los senos venosos. Si no, no pasaría al sistema venoso. Y la reabsorción se produce a través de esas granulaciones de los senos, especialmente el seno longitudinal superior. Ellos tienen como un mecanismo valvular esas granulaciones de los senos durales. Y también hay vacuolas, es decir, pequeñas vacuolas intracelulares que recogen elementos de un lado y lo tiran al otro. Eso puede llegar a ser tan importante como la décima parte de toda la circulación. Y finalmente recordemos que el sistema nervioso central no tiene líquidos, no tiene sistema linfático, pero sí lo tiene las meninges o todos los espacios epidurales, y esos también ayudan a recoger un poco del líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué sirve ese líquido? También tiene un sistema de protección mecánica a través de ese líquido. Nos sirve para amortiguar levemente algunos golpes que se puedan producir, mantiene estable el equilibrio del medio interno de la persona, y da una protección inmunológica, celular y humoral para el sistema nervioso central, es decir, sus funciones hasta acá son muy parecidas a las funciones que tiene la linfa, ¿sí? Y teniendo en cuenta que todo el tejido ependimario, pía madre y aracnoide son avasculares, el líquido cefalorraquídeo les sirve de nutrición. Podemos ver en ecografías en las embarazadas y en los recién nacidos, a través de esa falta de cierre de los huesos del cráneo que se denominan fontanela, podemos ver el sistema nervioso central del niño y sobre todo las cavidades ependimarias, si se encuentran agrandadas o no, fundamentalmente. Lo vemos por las tomografías axiales computadas, cuya forma es exactamente igual a los cortes anatómicos que nosotros hacemos, y la resonancia magnética nuclear. Las imágenes son mucho más nítidas que la tomografía para ver el sistema ventricular. La vía endoscópica es solamente durante una cirugía neurológica especial,
Y lo que más utilizamos en la vida diaria como abordaje para el líquido cefalorraquídeo es la punción lumbar, aunque también podríamos hacer eh, eh, punciones suboccipitales de la cisterna magna, que ya prácticamente ha quedado en desuso, ¿sí? Y hasta punciones ventriculares, obviamente durante una neurocirugía. No se puede atravesar el cráneo con una aguja. Cuando tenemos una obstrucción en algún punto de ese sistema de circulación de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo en el orificio interventricular, se produce una dilatación anormal de las cavidades que están bloqueados su drenaje, y se produce una enfermedad que se denomina hidrocefalia. Una de las formas de solucionarlo, como vemos acá a la derecha, es hacer una derivación en la cual se coloca un catéter dentro del ventrículo que está dilatado, se lo pasa subcutáneamente y se lo vuelca al abdomen superior para que el peritoneo del abdomen recoja el resto del líquido que hay. Resumiendo, no nos olvidemos de que no es totalmente reciente el estudio del líquido cefalorraquídeo, que también puede tener su formación, un origen extraplexual, que puede ser del 20 o del 40%. Las cavidades ventriculares, existe un muy lindos gráficos en el nuevo Latarjet, en el cual esquematiza cómo son las partes de esos ventrículos, que no es estático, sino que se recambia 3 veces al día, que tiene una circulación central y una periférica por diferentes de presión o por el movimiento ciliar de las células. Se reabsorben los senos, eso es claro, pero también lo hacen los linfáticos y las vacuolas. Sus funciones son muy similares a las de la linfa y también dan una protección mecánica. Su imagenología hoy por hoy nos permite ver en un individuo vivo con tanta facilidad como lo veíamos antes solamente en los cadáveres o en unos dibujos esquemáticos. Y recordar que la principal vía de acceso a ello es la punción lumbar. Buenas tardes, espero que lo hayamos ayudado a guiarnos en su estudio. Hasta luego.